Mm, Bueno, vamos a arrancar. Compartimos pantalla. Bueno, hasta acá habíamos llegado la semana pasada. Con respecto, estábamos viendo liderazgos en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver algo del liderazgo del Nuevo Testamento. Y después vamos a arrancar con el ejemplo de que es el ejemplo máximo dentro de la Biblia, que es Jesús, ¿no? Dice así, primero Moisés, ¿no? Vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo y lo mató, luego vio a dos hebreos que reñían entre sí y quiso pacificar, pero también fue rechazado. Es decir, que Moisés arranca mal, ¿sí? En sus primeros intentos de liderazgo, él tenía el llamado desde que nació, eso lo sabemos, el Señor tiene una misión especial para él, por eso lo salva, pero aún así necesitaba ser entrenado, necesitaba adiestrar sus dones para poder llevar a cabo la tarea que el Señor lo había llamado. Entonces, bueno, primero, ese primer impulso de matar a un egipcio, si bien no quiso matarlo, ¿no? Sino que lo golpeó, bueno, vemos cómo las cosas se nos pueden salir de las manos, porque no tenía ningún tipo de instrucción directa o específica, mejor dicho, sobre cómo el Señor iba a llevar a cabo esto, pero ya había puesto en el corazón ese deseo, ese anhelo, ese impulso primigenio. ¿Sí? Una especie de pulsión de sentirse parte del pueblo hebreo, y de un rechazo hacia el pueblo egipcio. Para que Dios lo pudiera utilizar, le faltaba el carácter pastoral que adquirió en la casa de Jetro, cuando después lo matan y después trata de poner paños fríos entre dos hebreos que se peleaban. Le dice que también nos vas a matar como mataste al egipcio, o sea, sin código los hebreos, ¿no? Porque en realidad el egipcio lo había matado por defender al pueblo. Pero bueno, medio como que le echan en cara, lo hatean, digamos. Lo que dice es que lo que le faltaba, lo que dice acá el autor, era el carácter pastoral. ¿Sí? Si bien tenía ese impulso, esa eh, eh, noción de injusticia y de justicia, le faltaba adiestrarse en lo que sería el carácter de un pastor. Para nosotros, un pastor es un término eclesiástico, ¿no? Es decir, bueno, un pastor es el que administra una iglesia o algo por el estilo, pero en este sentido, el Señor lo prepara como pastor de ovejas, para que luego esas características de un pastor de ovejas las pueda implementar en, eh, en el pueblo. ¿Sí? El otro que era pastor de ovejas era David, ¿no? Y en David se ve bien claro, eh, digamos, pone ejemplos bien prácticos y concretos sobre qué era lo que había aprendido con respecto al pastorado, cuando le dice al rey que le dice, yo era, no sé si se acuerdan, yo era pastor, yo era pastor de ovejas, y si venía un oso o un lobo, yo le arrancaba la quijada y lo mataba. ¿No? Entonces, la, lo que aprendió es a no temer a nadie que ataque a los suyos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque un pastor no es que solamente hacía eso. En su casa, Moisés aprendió muchas lecciones sobre el hogar, el pastoreo, el significado del desierto y el valor de estar bajo autoridad. Esa es otra, porque estaba bajo autoridad de Jetro, ¿sí? De su suegro. El de ser uno de los principales dentro de Egipto pasa a ser un pastorcito, digamos, es como si fuera que baja de categoría, ¿no? Nosotros acá lo vemos porque ya sabemos quién era Moisés y porque cuando decimos la palabra pastor nos parece algo importante. Pero en realidad, dentro del contexto de la lectura, el tipo baja un montón de peldaños, digamos, ¿no? De ser el hijo del faraón
o el hijo adoptivo, ¿no? El hijo de la hija del faraón, mejor dicho, pasa a ser un pastor de uno, que cuidaba ovejas, lo que dice que, bueno, que tal vez haya sido descendiente de Abraham, Jetro, no, no se sabe, pero nada, uno más del montón, como tantos. Y encima, en sujeción a un pastor de ovejas, ¿no? La Biblia dice que un día apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, es decir, que ni siquiera eran sus propias ovejas, las llevó a través del desierto hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Sí? Esto de caminar por el desierto, el Señor te va preparando, no tenés ni idea qué es lo que va a hacer con vos, Moisés, pero en esto de atravesar el desierto, ya había, digamos, iba adiestrando sus pasos sin que Moisés lo supiera. En pocas palabras, están dichas muchas cosas. Primero, el tipo de cuidado, apacentando, es decir, alimentando, cuidando, pastoreando, guardando, protegiendo, etcétera, a un rebaño que lo seguía confiado. Esa es otra, porque nosotros generalmente cuando vemos el ganado acá en Argentina, los arrieros, es decir, los que cuidan el ganado, generalmente van llevando, inclusive a las ovejas, con caballos y perros, la van guiando de atrás, lo van empujando, llevando, hasta meterlo en el corral. Se llama arriar eso, ¿no? Sean ovejas, sean vacas, lo que sea, el ganado que sea. Ahora, en esa época era al revés. El pastor iba adelante y las ovejas le seguían, como los perros. Vieron que los perros, y nosotros, nuestros perros, tenemos dos, tres perros, nos siguen. Nosotros vamos por el lado y ellos vienen atrás, un poquito adelante, un poquito atrás, pero nos siguen, ¿no? Porque somos sus líderes naturales, digamos. Bueno, con el. Sí, Como las gallinas. Yo tengo ah, gallinas y las gallinas no, hacen eso. ¿también te sigue la gallina? Cuando ponele mi suegro, que es el que más está con ella, cuando la llama o le abre la puerta y ellas ya saben que tienen que ir adentro, Mira. no se quedan afuera, excepto que alguna esté empollando, se queda ahí y no se mueve a él, no deja sus huevos, pero después Ah, mira. así o el perro mismo, mi perro Morgan, las entra también. A las gallinas. Así que, por ejemplo, hoy está lloviendo y seguramente Morgan está ahí metido queriendo eh, entrarlas. Ah, mira. Bueno, el tema esto de responder, el ganado no es que responde a cualquiera, sino que responde al que conocen. Por eso Jesús dijo, mis ovejas me conocen, oyen mi voz, ¿no? Y me siguen, pero los que no son de mi rebaño, no. Eh, eh, el ganado no es, eh, generalmente, por lo menos aquí en Argentina, solemos decir cuando en el tren o en un bus lleno de personas decimos, nos tratan como ganado, porque así se lo trata el ganado muy maltratado, ¿no? Se lo meten en un camión todo apretado, lo llevan de acá para allá, porque es a granel y no hay amor en ese trato. Pero a lo que se refiere al tipo de pastoreo artesanal que había en esa época, era totalmente distinto, no era industrial. Por lo tanto, el tratar como ganado es cuidar como tus propios animales, ¿no? Pues digo, animales, mascotas que tenemos nosotros. Más allá que después se carnee o no se carnee. Yo no estoy diciendo que las ovejas o el rebaño nunca se carneaban porque eran las mascotas. No era ese el punto, sí, se utilizaba para comer, pero en el mientras tanto se los trataba con amor, ¿no? Es me parece que es una forma de conectarse con la naturaleza mucho más sana, por lo menos. Pero bueno, y además de eso, entonces el pastor tenía una tarea de cuidado permanente por el bienestar de otro. ¿Sí? En este caso serían las ovejas, el ganado. Segundo, el dueño del rebaño, las ovejas de su suegro. Moisés sabía que aquel rebaño no era suyo y que actuaba en calidad de administrador. No podía disponer de ninguna forma de ella, debía contarlas constantemente porque estaba seguro de que un día tenía que presentarlas a su dueño. ¿Sí? El hecho de pastorear un ganado que no es tuyo, bueno, es una enseñanza que le dan que recibe Moisés, un aprendizaje que recibe Moisés, que le va a servir para su liderazgo con el pueblo de Dios, entendiendo que el pueblo de Dios no es su pueblo, ¿no?
Eh, Esto también es muy, 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 muy importante, sobre todo en esta época donde nosotros consideramos nuestro un montón de cosas, ¿no? Mis discípulos, mi oveja, mi iglesia. Eh, Hola André, bienvenida, bendiciones. Estamos con Nanu sola. Como Nanu faltó la semana pasada, ahora la dejamos sola a ella. Es una clase Estoy en particular. penitencia. Hola, ¿Cómo va? ¿Todo bien? todo bien, perdón que recién me conecté, pero No hay me había problema. olvidado. Andrés, Arrancamos hace dos placas, así que tranquilo, no pasa nada. Ah, bien. Bueno, segundo, el dueño del estamos hablando de Moisés que cuidaba las ovejas de Jetro. Entre las enseñanzas como pastor, sin que él sepa que era lo que le estaba preparando, hay algunos asuntos. El primero es que le enseña a cuidar al rebaño, ¿no? El segundo, que estamos viendo ahora, es que a cuidar un rebaño que no es suyo, porque las ovejas eran de Jetro. Es decir, que lo que va aprendiendo Moisés es que el pueblo de Israel no es su pueblo. Por más que le obedezcan a él o sigan a él, él sea su líder, él no es el dueño, él tiene que dar cuentas. ¿Sí? Entonces, bueno, este conocimiento que tiene Moisés es muy importante, sobre todo en estos tiempos, decía yo, donde eh, solemos decir la iglesia del pastor fulano, la iglesia del pastor mengano. Generalmente los pastores se quejan de eso, ¿no? Dicen, ah, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, generalmente. Pero se termina creando esa sensación de que estos son míos. Y la verdad es que ninguno, si uno es líder, pastor, apóstol, lo que sea, los que nos siguen no nos están siguiendo a nosotros, sino que están siguiendo a Cristo, o nosotros le enseñamos a que miren a Cristo. Eh, Somos eso, no somos los líderes de esa persona, sino que el líder es Cristo, y nosotros somos como pastores de un rebaño ajeno, ¿no? Nosotros como líderes, bueno, es un rebaño ajeno. El rebaño es del Señor y eso lo tenemos que tener siempre consciente. Siempre tenemos que estar permanentemente conscientes que cada uno de los que nos siguen o los que nos seguirán eh, están siguiendo a Cristo. Es el pueblo de Cristo y nosotros somos administradores, nada más que eso. No creérnoslas, digamos, ¿no? Tercero, la fidelidad en la labor. Dice así, llevó las ovejas a través del desierto, siendo Jetro un beduino, le había enseñado cómo pastorear también en el desierto, era una preparación inicial para lo que Dios necesitaría de él después, ¿sí? Le lleva las ovejas por el desierto, bueno, es lo que iba a hacer con el pueblo, llevarlo por el desierto 40 años. Así que esta preparación eh, esto que parece en Moisés da la sensación de fracaso, ¿no? Él quiere hacer algo, empuja a un egipcio, lo mata, después quiere separar a dos hebreos y se quejan, no le llevan el apunte, se tiene que escapar de su lugar de nacimiento y termina como consiguiendo una changa, digamos, ¿no? Este aparente fracaso en realidad es un tratamiento que Dios le está haciendo para el objetivo final que él tenía para con Moisés. Bueno, entonces, este tipo de enseñanza nos sirve a nosotros, que el Señor nos llamó como líderes. Bueno, el llamado está, uno tiene que seguir confiando que el Señor tiene eh, el control de lo que parece descontrolado. Cuarto, el destino de sus funciones. Llegó a Horeb, monte de Dios. Posiblemente esta sea la frase que mejor sintetiza el carácter de un líder. Moisés llegó a su destino, es decir, el trabajo de Moisés, en este caso, en esta frase, que dice, bueno, llegó las ovejas por el desierto hasta Horeb, el monte de Dios, bueno, en esta frase se puede sintetizar la tarea de Moisés, el llamado de Moisés que iba a tener. Después vamos a ver que en realidad Moisés no llega a llevarlo a la tierra prometida, no llega a su destino, ¿no? Pero justamente por no confiar, por dejar de confiar que Dios tenía el control, aun cuando parecía que no lo tenía. A esa primera parte del programa, Dios fue paulatinamente comunicándole otras. Al mismo tiempo que lo corregía, lo engrandecía delante de su rebaño, castigando duramente las críticas de su ministerio y el reiterado intento del pueblo por reemplazarlo, ¿no? Esto ya es con el pueblo. ¿Está bien? ¿Cuánto dice?
Un Ceci, pueblo. buenas. Hola, Ceci, bendiciones, bienvenida. Hola, bendiciones. Disculpen la demora, pasa que estaba ocupada y no pude conectarme antes. Ningún problema, no pasa nada. Fer, Sí, ¿qué página del libro vas? Porque yo lo hice fotocopiar ahora poco y me copiaron del capítulo 4 en adelante. ya te digo. No me co- Estamos. Para que chequeamos. Modelo de líder, no. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ejercicio de liderazgo. Lo que pasa es que del capítulo 4, Sí, estamos terminando el anterior. Me parece que estamos terminando el 3 de. Bueno. Sí, por acá. Es en la página del PDF, página 44. Pero como vos no vas a ver la página 44. del PDF, claro, vos no vas a ver la página del PDF si lo tenés impreso. El título Ah, dice, ¿lo ves acá? Yo lo estoy mostrando ahora en el página 10, dice. Pero es la página 44 del PDF. No tenés que tener esto. Si empezaste el capítulo 4, a ver cuál es el título. Hay un cuadrito que dice, ¿lo ves acá en el celu? ¿Cómo actúa sí, Dios con los hombres fieles? Por ahí. sí. Ah, bueno. ¿Lo tenés ¿Cómo actúa Dios impreso? con El título es La enseñanza del Antiguo Testamento. Ah, listo, listo, eso. Y arrancamos Ahora me con fijo. este, digamos, este autor. Ahí el otro autor que ves que las letras son distintas que el primero. Y la página del libro sería la 10. Vamos por acá los 10, 11, por ahí. ¿Está bien? Sí, bueno, se me hizo El- un lío, pero bueno. Lo que pasa es que Después me... como es un compilado, los numeritos de abajo corresponden al libro original y no al PDF. Entonces vas a ver que tiene un orden hasta cierto Yo punto, después otro orden. tengo grabado el de Raúl Caballero Yacú. Ese es, tengo. Nada más parece. Eh, Ah, Impreso. Me hicieron yo lío en la tendría que, fotocopiadora. claro, No, a ver que no me acuerdo entonces no ahora. tengo. Ja. Después del Bueno, eso líder lo vamos a ver la joven. semana que viene, pero para que no me acuerdo el autor. Sí, está bien, sí, ese, está bien. El líder conforme al Conforme corazón de este. Dios. Sí, Bueno, de ahí entonces sería la página 10, 11, 10, 11, sí. 10. ¿Ve que dice 2, 3, sí? Bueno, En la página 10, avanzá, 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 y en la página 10 está ahí primero, segundo, las enseñanzas, digamos. ¿cómo actúa Dios con los hombres fieles? ¿Eso me dijiste? La enseñanza del Antiguo Testamento, cómo actuaba Dios con los hombres fieles, y la página que sigue, justo. Ah, listo, listo, Que ya dice estoy acá. abajo, primero, tipo de cuidado, apacentando. Segundo, el dueño del rebaño, las ovejas de su suegro. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya Buenísimo. está. Listo. Gracias. No hay por qué. Vamos por el cuarto, pasamos dice así. También se enfrentó con los malos líderes como los 10 que volvieron con desánimos de la inspección de la tierra prometida. ¿Se acuerdan de ese pasaje ahí en números? Que mandó 12 a inspeccionar la tierra prometida y 10 dijeron, nos van a comer, nosotros éramos como insectos al lado de ellos. Y Josué y Caleb son los únicos que dice que marcaron las pautas para el futuro de Israel, es decir, no, 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 la tierra es muy buena. Es decir, es la visión que tenía cada uno de estos 12, la visión que tenían sobre lo que veían. 10 veían los problemas y 2 veían las soluciones. Entonces, el carácter de un líder, ahora vamos a ver que después, mucho no lo vamos a ver, pero después sigue como líder natural Josué y Caleb. Josué se relata mucho más, pero Caleb también líder de su grupo. ¿Cuál es la diferencia? Y los otros 10 ni sabemos nada, desaparecieron, murieron ahí en el desierto. Porque uno veía los problemas. El carácter de un líder es decir, bueno, ver las oportunidades y no los problemas que nos tenemos que enfrentar para obtener esas oportunidades. Se enfrentó también con malos líderes, Moisés, como los 10, ya lo dije,
La protección que sintió Moisés y posteriormente a Aarón, Números 16, fue la misma prometida a Josué. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice a Josué, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Es decir, que la protección de Dios estaba bien palpable, la tenía Moisés y la tuvo Josué. Pero ese modelo de liderazgo se perdió posteriormente en los días de los jueces. El libro de los jueces termina con esa famosa frase, cada uno hacía lo que bien le parecía, que era lo mismo que hacer la voluntad del enemigo, dice aquel autor. O sea, cada uno, no había una regla clara. Cada uno, dice, hacía lo que bien le parecía. Si nosotros analizamos esta frase, bueno, en líneas inocentes, nos parecería, bueno, sí, cada uno, siempre nosotros hacemos lo que nos parece mejor, ¿no? Uno dice, bueno, sí, yo hago lo que creo que es mejor, ¿bien? Pero acá lo que se resalta es que ninguno hacía la voluntad de Dios, sino lo que le parecía de forma individual al líder, ¿sí? A estos jueces, a estos líderes, o a este pueblo, mejor dicho. Cada tanto el Señor levantaba un juez, ¿no? Un juez o un líder, ¿está bien? Eh, para dar alguna victoria, para organizar alguna cuestión, y después moría ese líder y el pueblo volvía a disgregarse. Así vivieron los hijos de Elí, que está ahí en 1 Samuel 2:12, y perdieron el conocimiento de Dios, lo mismo que los ancianos del pueblo que condujeron a la nación por las sendas del extravío e irreverencia, ¿no? En 1 Samuel 4:3, hasta perder el arca del pacto. Yo lo que puse acá es 1 Samuel 2:12 sobre los hijos de Eli. Dice así: los hijos de Eli eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí todo lo que se enganchaba del tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes que se quemase la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle que estaba por ofrecer sacrificio. Dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Es decir, la quería cocinar él. Y después el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente repliega: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te lo quito a la fuerza. Lo que hacían los hijos de Elí era considerar el sacrificio que se le hacía a Dios como si fuera de ellos. Y ojo, nosotros vimos que los sacerdotes comían de lo sacrificado a Dios, salvo un solo tipo de sacrificio que no era el más habitual, que era el holocausto, que era donde se quemaba todo y no quedaba absolutamente nada, que era un tipo de sacrificio excepcional. La mayoría de los sacrificios que se hacían comían los sacerdotes, ¿sí? Había una parte, habíamos visto, que se destinaba para las viudas, para los huérfanos. Es decir, no era comida tirada. Es decir, que los hijos de Elí claramente podían comer de esa ofrenda. El único problema es que ellos consideraban que era parte de ellos. Y antes que hagan el sacrificio como Dios manda, no le pedían para él, metían un tenedor, hacían cualquier zafarrancho. ¿Qué nos enseña como líder esto? Es cada vez que, con respecto a las ofrendas, diezmos, primicias, etcétera, cuando nosotros ofrecemos la ofrenda, se la estamos ofreciendo a Dios, aunque sabemos que después los tesoreros o el pastor o el apóstol va a hacer uso de ese dinero, ¿sí? Nosotros lo ponemos en el alfolí, como le decimos, y no es que eso viene Dios y se lo lleva, sino que nosotros, es una actitud que nosotros decimos: esto es para el Señor. Y de ese dinero, una parte se la queda el pastor, una parte se la queda el apóstol, es decir, cobran el sueldo de ahí, del dinero que le damos nosotros. No tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque la otra parte que tiene que hacer el pastor, el que recibe el dinero, es considerar que ese dinero viene de parte de Dios.
Es decir, nosotros ofrendamos como si le diéramos a Dios y el pastor recibe como si Dios se lo diera. ¿Sí? En la misma actitud, de decir, esto no me está dando mi hermano, no me lo está dando el hermano ahora que me lo está dando, sino esto lo recibo como de parte de Dios. ¿Está bien? Más allá que no es que todo el dinero sea para el pastor, sino que es una parte, algunos estipulan un sueldo, un porcentaje, etcétera. Si el pastor considera que esa ofrenda es de él y él dispone como quiere, ahí está el pecado. Es decir, no, bueno, no importa, esta plata que me la dan tanto, entonces ahora levanto una ofrenda porque necesito pagar la cuota del auto, lo que sea. Bueno, está manoseando, está cayendo en el pecado de los hijos de Eli, que es creer que la plata de tu hermano te pertenece a vos. Y tu hermano está dándole a Dios. Y Dios te está dando a vos. O sea, la conciencia que Dios está en el medio entre esa transacción es recontra importante. Y asimismo, como con el dinero, pasa con todo lo que hacemos en cuanto a liderazgo. ¿Sí? Cuando yo A ver, convoco. Sí, Andrés. una preguntita. Con la parte de la ofrenda que se le da al pastor, el pastor sí puede hacer lo que a él se le plazca, pagar, por ejemplo, la cuota del auto, pero no con las ofrendas de la iglesia. Claro, no, dentro de las ofrendas de la iglesia, según hay distintas formas de manejarse, ¿no? Con las ofrendas. Dentro del dinero que se ofrenda, hay una parte que es el sueldo del pastor. Como vos decís, con el sueldo del pastor, el pastor dispone. Claro, y él puede disponer de Claro, ese dinero como a él le claro. plazca. Pero el pastor tiene que ser consciente que ese dinero lo recibe como de parte de Dios, no lo recibe del hermano. O sea, él no, el que recibe el dinero, yo digo porque nosotros, los que estamos ahora en esta misma clase, creo que ninguno es pastor, no, somos nosotros cuatro, pero algún día es un tema como pastor decir, bueno, ¿qué hago cuando te dan una ofrenda o voy a dar una clase y me quieren dar una ofrenda? Bueno, lo recibo como de parte del Señor, porque así como nosotros perdón, ofrendamos como dándole al Señor y sabemos que el dinero se va a utilizar para cosas naturales. De la misma manera, el pastor tiene que ser consciente que Dios le está proveyendo. Y lo mismo, así como es claro con respecto al dinero, digo yo, con respecto a cualquier actividad de liderazgo. Si yo convoco, vamos a ir a predicar a la plaza, ¿no? Bueno, no me están respondiendo a mí los que van a predicar a la plaza, sino que yo hablo de parte de Dios y el Señor provee a las personas que van a venir a predicar, es el Señor el que provee, y yo tengo que tener ese cuidado de no pensar que, esto me siguen a donde yo diga. O sea, no creérsela que te están siguiendo a vos, porque no te están siguiendo a vos. Está el viejo cuento del burro, no sé si se acuerdan de ese, el burro que entra, había un cuento de esa, de que cuando Jesús entra con la entrada triunfal, el burro, viste, veía que todos, le tiraban palmas, Osana, Osana, qué sé yo, y el burro decía, ¡fa! Soy un ídolo acá. Y claro, no se da cuenta que en realidad quien estaba mirando y alabando era Jesús. Nosotros es lo mismo. Nosotros somos los burros. Y si, bueno, y si en algo alguien dice, che, qué bueno que está, bueno, es porque te están mirando el Señor, no te están mirando a vos. Una de las lecciones que se destacan desde los días del profeta Samuel fue el ungimiento de ciertas personas elegidas para ser líderes del pueblo, ¿no? A partir de Samuel es cuando empiezan los reyes. Hasta ese momento, el procedimiento había sido usado solamente para consagrar a los sacerdotes, pero ahora se había extendido por lo menos para reyes y profetas. ¿Sí? Antes el ungimiento era para sacerdotes, pero ahora se empezó a ungir a los reyes. El, el, el objetivo o el motivo por el cual se unge a los reyes es para que el pueblo entienda que las acciones que hagan los reyes son las acciones que Dios le manda que haga. Es decir, el respeto que se le debe tener es como una persona que está actuando conforme a lo que Dios le dice. Se han hecho zafarranchos también con este tema, porque muchos, como dicen, bueno, Dios me dijo, y Dios no le dijo nada, ¿no? Son los anhelos de su corazón. Lo vemos un montón. Los reyes son muy pocos los reyes que se comportaron como Dios quería que se comporten o que hicieron lo que Dios quería que hagan. Acá ya les pongo la tarea. Está en el medio del video, así los que ven el video grabado
Tienen que ver todo el video para encontrar la tarea. Si la buscan al final no la van a encontrar. Es sencillo, es para la semana que viene. Elegir un rey del Antiguo Testamento, que puede estar en el libro de Samuel o Reyes, y hacer un perfil de liderazgo con las características positivas y negativas de ese rey. ¿Sí? Fíjense, léanlo. Elijan el que quieran. Después lo leen varias veces. Pueden comparar si tiene algún paralelo con el otro libro, ¿no? Si está en Samuel y también aparecen reyes, ¿no? Buscarlo si aparece en algún otro lado o si lo citó Jesús o algo por el estilo. Y a partir de ahí hacer un detalle, un perfil de líder, ¿sí? Eh, Todo lo positivo Características, perdón, justo me hablaron. Características negativas y positivas de un rey del Antiguo Testamento. Lo elegimos, se fijan bien en toda la Biblia si aparece en algún otro lado, eso lo buscan con la concordancia o lo googlean, es fácil, ¿no? Pero después que encuentran en qué pasaje está el rey ese, vayan al texto, recuerden siempre de leer no solo el fragmentito, sino de dónde viene y cómo sigue, ¿no? Como para tener un panorama general, inclusive reyes anteriores, reyes posteriores, qué pasó a partir de él, si cambió algo, si no cambió nada, si fue todo positivo, si fue todo negativo, ¿no? Nosotros, lo bueno de la historia es que aprendemos tanto de lo positivo como de lo negativo. Bueno, más de la Biblia, ¿no? Obvio. Pero en los reyes, lo que se puede ver es eso. Y si es todo negativo lo que hizo, bueno, un montón de aprendizaje hay. Eh, y ver si le encontramos algo positivo. ¿Sí? Elijan el que quiera y la semana que viene vamos a, cada uno expone un poquito. ¿Sí? Bueno, ahí pasamos al Nuevo Testamento. El primero que menciona acá el autor es Juan el Bautista, ¿no? Estando en el cielo, Juan el Bautista recibió la palabra de Dios, la dice en Lucas 3:1, y desde entonces predicaba el mensaje de arrepentimiento como un verdadero embajador del Señor. Lo seguían a Juan el Bautista. De hecho, los seguidores de Juan el Bautista después siguieron a Cristo, o mejor dicho, Juan el Bautista dice, bueno, es necesario que yo decrezca para que él crezca. Le manda a preguntar si los discípulos de Juan el Bautista, si Jesús era el que estaban esperando, es decir, el Cristo. eh, Hay una relación muy directa entre Juan el Bautista y Jesús. Es el primero que aparece en el Nuevo Testamento, porque está antes que Jesús. La predicación suya coincidía con el cumplimiento de la voz profética, perdón, de la profecía, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. ¿Sí? Eh, Posteriormente vino Jesús, él era la palabra, es decir, el verbo o el logos de Dios. ¿Sí? El- la palabra de Dios en Reina Valera se traduce como verbo, ¿no? En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. El término que utiliza es logos, y si la terminología logos nosotros lo usamos muchísimo en el español. Digo, no es un término que nos queda totalmente lejano. Cuando nosotros decimos, no sé, zoología, bueno, es animales, logía es decir algo sobre los animales, logos, utilizamos el término logos. No se me ocurre ninguna otra palabra, termina en logía. Filología, ¿no? Decir algo sobre las palabras. Bueno, teología, ¿no? Teo es Dios, logía es decir algo sobre alguna cosa. Es decir, que logos es, Oftalmología, ¿cómo? oftalmología, Oftalmología, perfecto. Ah, hay muchas palabras, sí. claro, sí, sí, hay un montón, se me trabaron todo. Oftalmología, oftalmo es ojos, y logos es decir algo o pronunciarse acerca de la vista. Entonces, todo lo que tenga que ver con estudio de la vista es oftalmología. Eh,
Entonces nosotros lo utilizamos mucho el término logos en el español como para que entendamos más completo que es, porque no solo decir algo, sino estudiar sobre algo, ¿no? Hacer todo lo que podamos decir completo sobre algo es el término logos. Entonces, Jesús era el logos. Es decir, ¿a qué logos se refiere? Bueno, a la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios. El dijo es el logos, es el pronunciarse, decir algo al respecto. Y con que Dios lo diga, alcanzaba para que sea. Dios dijo y fue. Bueno, ese era el logos. Por eso cuando arranca, es muy filosófico Juan, el libro de Juan, porque menciona el logos, eh, dando una respuesta filosófica que es con respecto al inicio. ¿Qué fue el inicio? Que es el inicio de todas las cosas. Era una pregunta filosófica. Entonces algunos filósofos decían el inicio de todas las cosas es el agua, porque en el agua crece todo, el inicio de todas las cosas es la palabra, qué sé yo, cualquier cosa. Y lo que dice Juan es, en el inicio, en el arjé, en el inicio era el logos estaba con Dios, el logos era Dios. Es decir, en el inicio, antes que nada fuera, es Dios. Bueno, ese es Jesús, ¿no? Llamó a los que quiso y vinieron a él y estableció el Dios 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y ahí vemos que también envió a 70 a predicar. No es que envió solo a los 12. Y después vimos que tenía un montón de discípulos, un montón de personas. Pero ¿qué pasa con los 12? Bueno, los 12 son especiales porque los prepara de forma especial para el liderazgo, para que lideren. Eh, Eran sus discípulos, pero eran los que se iban a convertir en las columnas de la iglesia primigenia. No todos los llamados se convirtieron en líderes, sino los 12. Y aún ellos aprendían lentamente la sujeción a Cristo porque sostenían frecuentemente luchas en torno a quién habría de ser el mayor. Bueno, acá el autor dice que frecuentemente tenían luchas con respecto a quién iba a ser el mayor, pero en realidad hay un solo episodio que se relata dos veces, en que discuten a ver quién va a ser el mayor. Querían Juan y Jacob acomodarse. Una versión dice que ellos se lo piden, en otra versión dice que la madre le pide, pero bueno, estaba esa disputa. Pero bueno, eso tuvieron que ir aprendiéndolo. Después, aprender con respecto a quién era el Cristo. O sea, fueron aprendiendo después con respecto a las sanidades, ¿no? Cuando en el monte de la transfiguración, que baja y los discípulos estaban discutiendo porque no habían podido echar un demonio. eh, es decir, discutían entre ellos en lugar de ponerse de acuerdo, etcétera. Todo un aprendizaje, ¿no? Un seminario en los que dicen, en la misma Biblia dice que ellos eran del vulgo, sin embargo hablaban, se sorprendían de la forma que hablaban, porque claro, tuvieron un seminario. Ustedes fíjense que si una persona estudia 4 años, una carrera se recibe de, no sé, de abogado no, porque son 6, de licenciado, ¿no? Estudiando 4 años con algunos profesores. Imagínense estar 3 años y medio, 4, porque en realidad no es exactamente la fecha, están con Jesús 24/7, porque no es que estaban 4 horas con el maestro, estaban todo el tiempo aprendiendo, era una enseñanza atrás de la otra, es decir que salieron doctores de ahí. El aprendizaje fue muy intensivo todo el tiempo con el mejor. Así que obvio que, iba a decir, obvio que salieron todos bien preparados, pero bueno, ahí tenemos a Judas que aún estando con el mejor 24/7, eh, lo entrega. No entendió nada, Judas. No, y mirá que tuvo un lugar privilegiado, ¿no? Y uno dice, pucha, ¿por qué no haber estado yo? Pero bueno, ahí vemos cómo Pero se tenía que cumplir lo que ya estaba escrito. sí, Todos hubiésemos querido estar ahí, pero se tenía que cumplir lo que ya estaba escrito. es verdad. Y además, creo yo,
que tal vez si nosotros estuviéramos ahí, diríamos, qué lindo estar en el tiempo que estamos ahora nosotros, donde tenemos acceso a toda la palabra terminada. Estar con la mitad de la palabra, no entendés nada, no la pasás bien, porque no entendés nada. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de leer toda la Biblia, toda la obra de Cristo, y ya está completa. Sí, qué sé yo. Pero me hubiera gustado. Por lo menos al final, ¿no? A mí también me hubiese gustado, pero es como eran muy bravos los hombres con las mujeres antes. Claro, Y además era, o sea, yo creo que para ellos habrá sido re difícil. Es como Pedro, que fue el único que reconoció a que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y los claro, demás eran como que estaban en Disney. claro, claro. Y Pedro mismo, después que lo reconoce, no termina de entender bien, porque después cuando Jesús lo reta, ¿no? Porque Claro. Jesús empieza a decir que bueno, que el Hijo del Hombre tiene que morir, y Pedro le llama y dice, no, pará, pará, estás loco. Dice Reina Valera, lo reconvinió, es decir, no digas eso. Es decir, que tampoco entendía mucho. Nosotros tenemos la posibilidad de leer todo y entender. Y por otro Sí, lado, pero así y todo, Jesús lo amó hasta el último y sí, momento a Pedro. O sea, porque cuando él va y que se encuentra a las dos mujeres, que le dice, dígale a los discípulos y y a a Pedro, Pedro. sí, 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 que voy a Galilea. Eh, que voy delante de ustedes a Galilea. Qué linda palabra. Bueno, me perdí. Ah, bueno, eso. Nosotros, y además de eso, la pasaron mal. No solo no entendían nada en el momento, sino que después la mayoría terminó muerto en manos de los romanos. No llegaron a ver la iglesia establecida, sino, bueno, en algunos que se juntaban, veían que se sumaban cada vez más, pero no terminaban de ver, estando en tierra, no terminaban de ver la obra, ¿no? Bueno, vamos para atrás. En verdad tenemos que destacar que los 12, los demás que salieron obedeciendo el mandato del Señor, enarbolaban algunas características que hicieron muy singular su labor. Mantuvieron su identidad en cualquier ambiente. Eh, ¿A qué se refiere con en cualquier ambiente? Eh, Después de la muerte de Cristo, que lo asesinan, resucita y se va, no se quedaron conformes ni los judíos ni los romanos con haber matado al líder, sino que empezaron a perseguir a toda la iglesia y pero fue un periodo larguísimo, no es que fueron 3, 4 años, fueron siglos de persecución. Y ahí se empezó a generar un problema interno dentro de la iglesia que era, bueno, mantengámonos fiel, no reneguemos de Cristo, ¿no? El Señor, para los romanos, el Señor, el Kyrios, era el César. Y para los cristianos era Cristo. Y entonces les obligaban a decir, a declarar que no, que Cristo no era el Señor, sino que el Señor era el César. Eh, en esto se ve que la identidad como discípulo la mantuvieron firme los discípulos. Algunos no, algunos terminaron renegando de la fe. Lo mismo, nosotros de acá decimos, sí, yo me mantendría firme y no renegaría jamás. Bueno, eso lo decimos hasta que tenemos la soga al cuello. Cuando tenés la soga al cuello, el instinto natural es sobrevivir. E inclusive podemos decir, no, bueno, yo lo niego ahora y una vez que sobrevivo, en mi interior lo voy a seguir alabando, ¿no? Pero bueno, después que pasó la persecución, uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia fue decir, bueno, ¿qué hacemos con los que renegaron de la fe? ¿Los recibimos de vuelta a la iglesia o no los recibimos? Es un problema grandísimo porque decían, ah, está bien, nosotros nos mantuvimos fieles. Los que no se mantuvieron fieles, ¿qué? Ahora vienen y nos piden, ¿qué hacemos? Eso fue uno de los problemas que hubo con respecto a la persecución. Es decir, no la pasaron bien. Pensándolo bien, no me hubiera gustado estar en esa época. Nunca pensaron que la popularidad los promocionaba a ellos, sino que creyeron que eran servidores de Cristo. ¿Sí? Siempre mantuvieron eso de saber que no eran ellos, sino Cristo.
Con frecuencia midieron el peligro entre el activismo y la dependencia para evitar el cambio involuntario de señores, ¿no? Lo que decía recién con respecto a quién es el Señor. Esa es una pregunta a nosotros también. Bueno, todo el que confiese que Cristo es el Señor, dice Juan, es del Espíritu, pero el que no confiesa que Cristo es el Señor. Bueno, nosotros pensamos que solamente decir, bueno, sí, Cristo es el Señor y otros no lo dicen. Pero en ese momento, decir Cristo es el Señor era rebeldía en contra del emperador que se autoproclamaba Señor, ¿no? Señor es una especie de semidios. Dios cuidó de estos, perdón, Dios cuidó de que estos antecedentes fueran cumplidos y de que las reiteradas frustraciones para detener el avance del Evangelio fueran confirmaciones de la presencia de Dios en su vida. Las condenaciones a Ananías y Zafira, que mal que lo separé esto, y a Simón el Mago clarifican algunas de las maneras en que Dios cuidó a sus siervos y a su ministerio. Es decir, Ananías y Zafira son los que dijeron también con el tema del dinero, ¿no? Vendieron una propiedad, todos los que hacían los discípulos vendieron una propiedad y la ponían todos en la iglesia, y Ananías y Zafira vendieron una propiedad y en lugar de poner todo, dijeron, no la vendimos a toda esta cantidad, sino que la vendimos a menos para decir que pusieron todo, pero no pusieron todo. Y el pecado no era haberse guardado con el dinero, porque Pedro le dice, pero ¿por qué Satanás los tentó a mentir al Espíritu Santo? Si el dinero era de ustedes, se lo dice bien claro, si ustedes tenían el dinero, ¿no se lo podían haber quedado? ¿Para qué mintieron? El problema no fue haberse quedado con el dinero que era de ellos, no tenían ninguna obligación de darlo. El problema es aparentar, decir, sí, yo pongo todo y no por esto. ¿Para qué mentís? Entonces, bueno, ahí vino, caen muertos directamente Ananías y Zafira. Y Simón el Mago es el otro, el que ve a Pedro haciendo, acá ya estoy dudando, no, era Pablo, eh, haciendo milagros, pero no me acuerdo con quién. Bueno, lo ve haciendo milagros y dice, wow, qué bueno que está, te compro, era un mago, y dice, ¿cuánto? Vendeme tus poderes, ¿cuánto sale en conocer los trucos? Y ahí donde le dice, tu dinero perezca contigo, porque era Pedro, qué memoria la mía, porque crees que el don de Dios se puede comprar por dinero, ¿no? Tajante en lo que, en la sentencia que cae sobre Simón, que de hecho es una palabra que se usa hasta la actualidad, que es simonía, que es pretender adquirir los dones de Dios a partir de esfuerzos personales, ¿sí? Eh, que sería como comprarlo. O comprando con dinero o a partir de algún truquito. Bueno, eso se llama simonía. La motivación de Pablo está al comienzo del libro de los Romanos. La motivación de Pablo dice así: Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, Romanos 1:1, era la credencial que llevaba a todas partes. Por esa sujeción a la voluntad del Señor, pudo posteriormente agregar: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Lo que lo motivó a Pablo era que era esclavo de Cristo. Era un esclavo feliz y sujeto, se sentía gozoso de su esclavitud voluntaria. Todas las acciones, en consecuencia, estaban precedidas por convicciones. Es decir, acá igual hay un juego de palabras con respecto a la esclavitud. Esto un poco ya lo habíamos visto en Servicio Cristiano, creo que era, que con respecto a el esclavo. Bueno, el esclavo, una de las características de un esclavo es que no está por su voluntad esclavo. Nadie es esclavo por su propia voluntad y nadie es feliz con ser esclavo en términos naturales. Pero el que es esclavo en Cristo, sí, es feliz siendo esclavo y lo hace de propia voluntad.
uno de los dones que el Espíritu Santo otorga para el desempeño del liderazgo es el de administración. Es el único que menciona en este capítulo el autor, pero es interesantísimo con respecto a la administración, porque a veces nosotros ligamos la administración con el dinero. Y el dinero es una parte de la administración, pero administramos un montón de cosas como líderes. Este solo hecho demuestra que la iglesia es un organismo administrado donde cada uno ocupa su lugar, operando hacia la meta común por medio del Espíritu Santo. La administración tiene metas. Digamos, acá va a mencionar 3 o 4 cuestiones con respecto a características de la administración. Bueno, la primera es que una administración tiene metas. Lo acabamos de mencionar, pero simplemente quisiéramos persistir un poco más en este pensamiento. Primera Pedro 4, 10, 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El objetivo último de la administración del liderazgo es Cristo siempre, ¿no? Por eso dice, cada uno ministralo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, hablando conforme a la palabra de Dios, ministrando conforme al poder de Dios, para que Dios sea glorificado por Jesucristo. No escapa a nuestra visión que la administración, que es para la gloria de Dios, se convierte en la cumbre del ministerio pastoral. Y siempre el objetivo tiene que ser eso. Hablar y hacer para que Dios sea glorificado es trabajar de manera tal que nosotros estemos escondidos detrás del objetivo. Es decir, ¿a qué se refiere con la gloria de Dios? Es decir, que no te vean a vos. Que vos no seas el, lo primero que vean cada vez que haces una tarea para Cristo. Está bien recibir el agradecimiento cuando uno hace las cosas bien, me parece genial. Agradecer cuando una persona hace las cosas bien, está bien, porque la alabanza no está mal, ¿no? La palabra dice que nosotros, por ejemplo, dice, cuando habla de la mujer virtuosa, dice el esposo la alaba, ¿no? Como que es una característica alabar a otra persona, es decir, qué bien que lo estás haciendo, ¿no? Es una virtud de las personas. No solo eso, sino que Dios también nos alaba, dice la palabra, cuando hacemos las cosas bien, y nosotros alabamos a Dios. Es decir, que la alabanza no es algo que solamente es para Dios. Lo que es exclusivo para Dios es la adoración. La adoración sí es exclusiva para Dios. El que recibe adoración está queriendo ocupar el lugar de Dios. Por lo tanto, la alabanza, cuando decimos toda la alabanza es para Dios, es un recurso literario, el toda. Porque después vemos, ¿por qué digo que es un recurso literario? Por esto, porque después vemos en la Biblia que sí, la alabanza va en todas las direcciones y está bien, no hay problema. Porque la alabanza es decir, che, qué bien hiciste esta tarea. Eso es alabar a alguien. En eso no hay nada de malo. Ahora, el foco central de alabanza tiene que ser Dios. Si toda la alabanza me la llevo yo, estoy corriendo a Dios del foco y poniéndome a mí. Entonces, una cosa que te digan, qué lindo que cantaste, qué bien que cantaste, la verdad me conmovió. Bueno, entonces la otra persona, bueno, gracias. Sí, Andrés. Yo lo tomaría como halago, no como Claro, alabo. es que es lo mismo. Sí, Es lo mismo, pero claro, me gusta más, para las personas me gusta más la palabra halagar. claro. Alabar sería para el Señor. No Sí, sé, es pero mi no. forma de... Pero no, vos sabés que acá no tengo los pasajes, pero hay un montón de pasajes, te digo, porque hice un estudio. Después para la semana que viene lo busco. Con respecto a la alabanza, que va en todas las direcciones, bíblicamente hablando, va en todas las direcciones, de persona a persona, de persona a Dios, de Dios a persona. Y entonces, ¿qué está mal? Y bueno, entonces hay que encontrar la diferencia. La adoración es una actitud de reverencia absoluta y de dignidad que se le da a Dios, al único que corresponde la adoración. Mientras que la alabanza, como vos decís, es dar un halago.
La alabanza es eso, es decir, un aplauso. Eso es alabanza. Y bueno, no está mal. Ves una obra de teatro, aplaudís. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay algunas iglesias que nosotros teníamos una compañía de obra de teatro cristiana que íbamos por las distintas iglesias, y en algunas iglesias terminaba la obra de teatro y nadie aplaudía. Y nos sentíamos como que, ¿qué pasó? Que no entendieron que terminó. No, no, es que en esa iglesia solamente se aplaudía a Cristo. Me parece genial que solamente aplaudan a Cristo, pero era como que era pecado aplaudir a una persona. Y la realidad es que no, que bíblicamente hablando no es así. Ahora, dentro de la alabanza, el foco primero y central tiene que ser Cristo. Por eso digo, más allá de una felicitación de, che, qué linda predicación, eso es una alabanza, pero la alabanza principal tiene que ser a Cristo. Yo te puedo felicitar, como vos dijiste, Andrés, bueno, un halago, te puedo decir, no sé, qué otro ministerio. La verdad, qué gracia que tenés para predicar, porque estamos hablando con dos personas y el Señor te da palabras, ¿no? Y la verdad que, ¿cómo te dejas usar por el Señor? Bueno, yo te estoy Bueno, halagando, yo ahí le diría gracia. claro, La gracia, ¿qué gracia te da el Señor para predicar? ¿Qué gracia? claro, Es muy fino el hilo de las palabras, entre, ¿cómo es? Halagar, alabar, la claro, gracia, la bendición. Es muy finito. Yo digo esto, ¿no? Que prefiero halagar a la persona porque vos nunca sabes con quién estás hablando. Por ahí vos lo alabás y lo alabás mal. Es decir, nosotros lo podemos alabar bien, pero si la persona no está bien posicionada y no tiene, viste, como vos decías sí, recién, dentro tiene que ser Jesús, se va a ir para otro lado. sí, Eh, entonces sí, yo digo, prefiero ir con un halago sencillo y decirle, la otra vuelta cuando fue a la iglesia y que un hermano predicó, yo me acerqué y le digo, gracias porque diste esa palabra, gracias porque Dios me lo confirmó, claro, gracias porque esto, no era en el sentido más sencillo que podía, porque uno es temeroso de Dios de halagarlo un poco de más o alabarlo un poco de más. sí, Es cuidando al interlocutor, es cuidarlo también, eso. tal cual, que no se la crea, sí, tal cual. Por eso a lo que voy es esto, más allá que el término puede ser alabanza en todos los sentidos, bueno, te tenés que moderar en cuanto a decir la verdad que bien que lo hiciste, y entonces la alabanza general o principal tiene que ser para Dios, no lo podés dejar a Dios afuera de la alabanza. Bueno, Y por eso eso, es una característica que tiene que tener un líder, de saber cómo halagar sí, a- al rebaño que sí, tiene. Cuidado. sí, Porque a mí un día me pasó de que la líder nos estaba hablando y nos decía cosas de que el enemigo, cómo te pueden venir a comerte la orejita, a calentarte la orejita. sí, Y ahí el día, con esto de que estamos hablando con los halagos, ¿no? Y sí, dice, sí, sí, nunca tenemos que sobrepasarnos por demás. Entonces yo le digo, ¿y cómo te hace, cómo sentís vos que te están halagando de más? Y cuando dice, ay, hermanito, vos estás preparado para más, estás, pero reposicionado, estás re maduro. Entonces es como que te están subiendo el ego y no te están subiendo lo que es espiritualmente. Es como que el enemigo te acaricia el hombrito claro, y que vos estás para mucho más, estás para abrir iglesia, estás para esto, estás para lo... Eso es halagar de más, yo lo considero así. Y cuando esta líder se retiró de la iglesia, lo que ella me había enseñado, dijo, porque yo a Andrea la preparé para que vaya más allá, para que pastoree una iglesia, para que... Ay, gracias porque me ah, había enseñado por un tiempo y yo no me la creí, digo, no, yo me sentía que no podía, en ese sí, momento me estaba halagando de más para que me fuera atrás de ella, porque ella se fue de la iglesia. Entonces digo, bueno, no, claro. me quedé, gracias a Dios que me dio la madurez.
pero a eso voy, ¿no? De que no halagar de más de lo que sea necesario. Tal cual. Mira, ahora que me estabas hablando, me vino una de las palabras que habla el punto, me parece a mí el punto justo. Eh, en Isaías 41, esperen que. Compartí. Isaías 41 dice así, y 41, no, acá, 41:7. Dice, el carpintero animó al platero y el que alisaba con el martillo, al que batía con el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Y después dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo, habla el Señor, ¿no? Te tomé de los confines de la tierra, etcétera. Fíjense cómo dice, el carpintero, están trabajando en la obra y un amigo anima al otro, ¿no? Eso, en términos semánticos, se podría decir que es alabanza, pero como vos decís, es animarlo, decir, qué bien que lo hiciste. Es un buen ejemplo, de decir, qué firme que está el trabajo ese, qué bien que está hecho, qué bien que hiciste el trabajo. Eso es importante decirlo. Así que este ejemplo como un montón hay, ¿eh? Pero, pero como bien dijiste, en su justa medida. Si nosotros nos pasamos de rosca, eh, o nos terminamos siendo unos fallutos diciendo eh, como que el otro es el mejor, sos el mejor, y bueno, sí, dale, mejor de Cristo, dale. O el otro extremo sería, no digo nada, no digo nada, no digo nada. ¿Y por qué no? Si la Biblia dice que, como vos decís, halago sería el término que más entendemos nosotros, ¿no? Y siempre corriéndonos del centro y poniendo a Cristo, hay que saber recibir un halago. Creo que era la anterior. Eh, Y hay que saber decirlo. Hay que saber decirlo y hay que saber recibirlo, tal cual. Es decirlo para que el otro no se la crea de más, pero que tampoco se desvalorice, ¿no? En su punto, en su justa medida, y también recibirlo. No creer que soy el mejor. Para no pecar de orgullo. Exactamente. Bueno, la administración también utiliza personas. Nosotros administramos las personas, ¿no? No son nuestras, porque son de Cristo. En una iglesia, ¿no? No son nuestras porque son de Cristo. Pero nosotros, como líderes, decimos, bueno, te veo bien para que hagas este trabajo, vos preparate para tal otra cosa, ¿no? Administramos las personas que tenemos por poco tiempo, porque esa es otra, las personas todo el tiempo van y vienen, ¿sí? Bueno, ese tiempo que nosotros las tenemos para administrar, tenemos que ver cómo las administramos. Es posible que cuando hablemos de administración nos preparemos para trabajar con burocracias, proyectos, papeles y planes. Pero no es así, más bien Dios nos encamina a la participación, que es la utilización de los dones de la iglesia. Esto no quita que hagamos las cosas con orden, pero sensibiliza la necesidad de la presencia de Dios. Pablo le recomienda a Timoteo que lo que había oído de él lo encargara a hombres idóneos, es decir, personas aptas para administrar con competencia la enseñanza a otros, ¿no? Está ahí en 2 Timoteo 2:2, tal como él mismo lo había hecho con Timoteo, el texto es este. Lo que has oído, eh, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Tan sintácticamente bien escrito que se entiende perfecto de lo que es el llamado al liderazgo. Dice, lo que oíste decir en presencia de muchos testigos, lo que oíste, Timoteo, encomienda a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, ¿no? Tito lo escucha, lo enseña, pero esos que enseña, que aprenden, que estén capacitados para enseñar a otros. En base a este texto, había una de las iglesias que participé, es que se había hecho, base a este texto, el proyecto de discipulado se llamaba 2 Timoteo 2:2, perdón, 2T 2.2 se llamaba una cosa por el estilo, en base a este pasaje que se terminó llamando Timoteos. Porque es
enseñar a otros que enseñen y que estén capacitados para enseñar. Ese es muy sintácticamente la organización de la iglesia. Es decir, el que es líder administra a las personas. Las personas que tiene les enseña para que administren a otros. Siempre uno como líder tiene que tener la capacidad que la persona que que estoy liderando, remonte vuelo, que no esté todo el tiempo dependiendo de lo que nosotros le damos como líderes, sino que esa persona, una que esté madura, ¿no? El tema, como dijo recién Andrea, no es vamos, vamos, vamos todos, sí, somos todos, estamos todos capacitados, porque la realidad es que no. Vemos por el ejemplo de Jesús que a los que llamó no estaban capacitados y le llevó un tiempo capacitarlos. ¿Sí? Es decir, que no es que, bueno, sí, sí, dale, dale, no hace falta más. Pero el objetivo final es que sean cada uno de los que nosotros tenemos, que desarrollen sus dones de tal manera que sean líderes de otros. ¿Sí? Eso sí, y el pasaje central es este, ¿no? Todos estamos llamados a liderar. No es que el liderazgo es para gente especial, porque sea a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, lo que sea, tenemos ese llamado a liderar. Liderar a que miren a Cristo. Cuando nosotros sabemos que lo que buscamos es que miren a Cristo, bueno, estás liderando. La administración utiliza los dones del liderazgo. Es fácil observar que al comienzo de todas las iglesias del Nuevo Testamento tendían a unir los esfuerzos, todos los esfuerzos en la misión. ¿Sí? Con respecto a los dones, hay algunas palabras en el Nuevo Testamento, un esquerigma que significa proclamación, es decir, la proclamación del Evangelio es uno de los dones. Generalmente se dicen los 5 dones de la iglesia, ¿no? La proclamación, esquerigma, diacón o diaconía, servicio, ¿no? Eh, mártir, que significa testimonio. ¿Sí? Nosotros generalmente el que da testimonio de lo que Cristo hizo. ¿No? El mártir generalmente nosotros lo tenemos por una persona que muere, ¿no? Mártir. Bueno, pero deriva de esto, ¿no? Fiel hasta la muerte. Ese sería el mártir. Es decir, bueno, permanece fiel hasta la muerte. Koinón, de donde viene el término koinonía, ¿no? En algunas iglesias se hacían las reuniones de koinonía, que quiere decir comunión. Y didaje es enseñanza. Estas 5 palabritas nos marcan los ministerios que solemos llamar. En alguna de estas, más allá del llamado que tengamos, porque hay variedad, ¿no? Hoy tenemos personas que tienen llamado de diseño gráfico con las computadoras y hacen unos diseños bárbaros. Bueno, por más de que sea algo súper moderno, esa forma de predicar el evangelio no deja de ser el ministerio de proclamación, ¿no? Por más que sea diseño gráfico, computación, páginas web, lo que sea, bueno, pero es querigma, es proclamación. Y así con todo, por más modernidad o cosa nueva, novedosa que se utilice, bueno, hay como dije recién, compañías de obra de teatro, compañías de baile, cristianos, hay el otro día que fuimos ahí al obelisco, estaban las bandas estas de cumbia cristiana, bueno, eso es proclamación y también testimonio y también enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, en eso está todo. Las palabras, estas 5, que con frecuencia encontramos en el Nuevo Testamento, eran canales por los cuales se concretaba la misión de la iglesia. Es decir, que en esto se puede resumir la misión de la iglesia, en estas 5 palabras. La verdad es que son 1000 cosas, pero en esto vemos que está el corazón de la iglesia. Después hay algunas iglesias que consolidan los ministerios con estas palabras y consideran que todo lo que se haga más allá de estos ministerios, bueno, no es bíblico. Pero, como dijimos recién, ¿no? Si nosotros hacemos baile cristiano, un hip hop cristiano, bueno,
tenemos la proclamación. Es una herramienta que se utiliza para la proclamación del Evangelio. Los dones espirituales son los instrumentos para servirnos mutuamente, ¿no? El don que el Señor te dio es para la iglesia, no es para vos, no es para mí. Los dones que Dios nos dio es para darlos, no es para nosotros. Entonces, por eso también es ridículo creérnosla, como estábamos diciendo recién, ¿no, Andrea? Decir, bueno, sí, te felicitan, bárbaro, sí, espero que te haya sido de bendición, porque no es mío, es algo que me lo dio Dios, yo no hice nada para recibirlo, y solamente lo tengo que poner al servicio de la iglesia, es decir, de mis hermanos, que mis hermanos disfruten de los dones que Dios me dio, así como yo disfruto de los dones que le dio a otras personas, ¿no? Todos tenemos dones, todos tenemos por lo menos un don, y todos disfrutamos de los dones de todos. Bueno, y lo último que vamos a ver un poquito con respecto al líder modelo, que es Cristo, ¿no? Vamos a ver una mini introducción. Uno de los temas claves en la predicación de Cristo, el modelo obvio que es Cristo, ¿no? Uno de los temas claves era que había sido enviado al mundo, ¿no? Cristo fue enviado. Casi en cada capítulo del Evangelio, Juan sobresale como un tema básico necesario para confirmar los objetivos de su venida, los propósitos que lo trajeron. Vino a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Primer propósito. He descendido del cielo para hacer la voluntad que Él me envió, del que me envió. Sus declaraciones, nada hago por mí mismo, Juan 8:28, o no puedo hacer nada por mí mismo según oigo, juzgo y mi juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En estos textos a veces nos cuesta entender porque uno dice, bueno, está bien, pero Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo que no hace su propia voluntad? Bueno, tiene que ver con el misterio de la doble naturaleza de Cristo, pero sí nos enseña a nosotros esto de tenemos nosotros una voluntad propia y hay una voluntad con respecto a nosotros del Padre. El Padre, es decir, Dios, tiene una voluntad sobre nosotros. No está mal que nosotros tengamos una voluntad propia, ¿eh? Está perfecto. El único tema es cuando choca nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, ¿a cuál le damos preferencia nosotros? Bueno, nosotros, como cristianos, deberíamos hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Eran formas de explicar la correspondencia entre lo que hacía y los propósitos de Dios, ¿no? Por eso, esto es medio difícil de entender, desde mi punto de vista, imposible de entender. De forma profunda y cabal, ¿no? Yo puedo aceptar que Cristo tenía doble naturaleza, pero si uno se pone a pensar al respecto, es imposible entenderlo, es un misterio, porque por esto, era hombre 100%, bien, pero hombre 100%, ningún hombre es Dios, así que 100% no es, porque no tiene todas las características de los hombres, porque una de las características de los hombres es que no somos dioses, ninguno. Entonces, bueno, un hombre distinto. Sin embargo, no. O sea, eso desde la lógica, ¿eh? Desde la lógica lo pensamos así. Pero si vemos la Biblia, no, 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 él era un hombre hecho y derecho con todo igual que cualquier otro. Entonces, bueno, termina siendo un misterio porque si investigamos no lo entendemos. Yo lo dejo como un misterio. Sí, sí, era hombre igual que nosotros, tentado en todo, perfecto, y Dios al mismo tiempo. Pero en este... Fer, Sí, hay un tema ahí, a ver. con eso de que vos decís, nosotros no somos dioses. Ajá. No sé, creo que hay un salmo que habla de que Dios estaba hablando con otros dioses. Creo que en el 82, a ver, para. Creo que el Salmo 82, si no me equivoco. Y bueno, y yo estuve buscando y decían de digo, ¿cómo que Dios estaba hablando como con otros dioses y eso no éramos nosotros? Ah, sí, acá. Sí, Dios está en la reunión de los dioses.
en medio de los dioses juzga. Entonces, investigando y dice que eso se refiere a que hablaba de los antiguos patriarcas, que Dios estaba con los patriarcas hablando. Y si nosotros no somos considerados dioses, ¿por qué se dice que los patriarcas eran también los dioses que estaban hablando con Dios? Yo no sé cómo, no sé la interpretación bíblica que tenés vos. Entonces, como que me costaba entender eso también. Bueno, tendría que investigar este salmo, pero no somos Sí, dioses, es lo central de la tentación de Satanás. Si comen de ese fruto, van a ser como dioses. Y no fuimos como dioses, claro. ¿no? Porque digo, Adán y Eva, lo que les Yo busqué muestra. la explicación, ¿viste? Claro, Decía eso, porque se preguntaban, me apareció un video y se preguntaban y yo decía, ¿cómo que en dónde? Entonces empecé a buscar y decía de que sí, que se refería a los patriarcas, los que ascendieron, profetas y todo eso. Y yo dije, no, si nosotros no somos dioses. No sé a qué se refiere, porque ya te digo, no tengo el contexto bíblico. ¿Cómo que le llamaba esto que buscas no en sí, Biblia de estudio, en otras Biblias? lo voy a ver, la verdad que me recontra sorprendió. Sí, Medio a mí de- también. La interpretación bíblica, esto, no me salió la palabra, Elohim, de sí. este pasaje. El término que utiliza para decir dioses es Elohim, que es dioses. Está excelentemente Esto. traducido. No sé. Respuesta por ahora, no sé, pero lo voy a ver. Qué buen, qué buen, qué buen salvo. Me re sorprendió. Sí, sí, a mí Sí. también me re Y está bien, sorprendió. no es que es una traducción, bueno, no, se está refiriendo a dioses. Mi primera impresión es que se está refiriendo a los supuestos dioses, ¿no? En el Antiguo Testamento, cada vez que habla de dioses, se refiere a los dioses, Balaam, etcétera. Los menciona como dioses, siempre. Aunque no son dioses, sino que te lo dicen de una forma que entiendas, digamos, se lo dice a los pueblos, esos dioses, ¿no? Pero esto que diga que está en medio de los dioses, me resulta por lo menos extraño. Pero no, déjame que lo vea. La verdad que así, para decir cualquier cosa, qué Yo, Andrea, ¿eh? inter- Yo les yo di tarea y interpreté, vos me das tarea a mí. yo interpreté que también estaba mal esto de decir que los patriarcas eran dioses. No, Y no, eso seguro que lo no. interpreté mal, porque ahora vos estás diciendo que nosotros no somos considerados dioses, que Jesús era uno, pero era Dios, y nosotros hemos sido semejantes a él, hecho a semejanza suya, y no somos dioses. No, no, Por obvio eso que no. me llama. Cuando vos dijiste la palabra dioses, se me vino en la memoria Claro. este salmo que ya había visto hace rato No, no, y que me quedó. seguro que para los patriarcas no. ¿Cómo? No, se tiene que referir a los falsos dioses, pero déjame que lo averigüe bien, a lo que se entiende por dioses. Pero déjame que lo estudie, que vea bien un poco en el hebreo. Pero bueno, ahí me fijé, es Elohim, que Elohim significa la Claro, eso era lo que terminología. yo no tenía, la interpretación, la traducción esa bíblica, Claro, eso es lo que me refiero. en hebreo los términos en im es el plural. Elohim es dioses. De hecho, cuando a Dios se le dice Elohim, es en plural, ¿sí? Pero es un plural que se llama plural majestático, que es decir, eh, de grandeza de rey, ¿no? Se utiliza el plural majestático, pero en este caso no tengo ni idea. Me sorprendiste, Andrea. Este, Sí, yo me sorprendí hace rato que lo vi y ahora cuando dijiste esto de dioses me acordé. ¿Qué Me va? olvidé de compartirlo. No, está buenísimo, pero bueno, lo cierto es que no somos dioses, es seguro. Bueno, seguro primero porque lo podemos palpar día a día, que la mayoría de las cosas que queremos no lo tenemos y lo que este, a veces quisiéramos no tener algunas cosas las tenemos. Pero
Más allá de eso, es el primer pecado, el querer ser como Dios. Es la primera tentación. Bueno, eran formas de explicar correspondencia entre lo que hacía el propósito de Dios, ¿no? Se explica que Jesús tenía una voluntad y estaba la voluntad del Padre. Vino para salvar a los pecadores, Jesús, para que el mundo sea salvo por él. Vino para ser líder de un gran proyecto, cual es el aplicar universalmente los beneficios del Evangelio. Cuando nació, fue llevado al templo, Simeón dijo, era luz para ser revelada a los gentiles y gloria de Israel. ¿Sí? Es decir, que el liderazgo de Jesús está destinado a los que odian a Jesús. El hecho de a los pecadores, es decir, personas absolutamente alejadas de Dios, que no quieren saber nada con Dios, bueno, ese es el objetivo del liderazgo de Cristo y nuestro, porque nosotros nos manda al mundo a eso. Bueno, vino para dar vida y para darla en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, aunque su santa presencia producía una división entre los creyentes incrédulos, siendo la luz producía un entusiasmo magnético por seguir. Los que lo hacían experimentaban la potencia de su vida. ¿Sí? Esto de renacer en una persona. Es así, como nosotros fuimos creados a imagen de Dios y tenemos, como dicen algunos, la marca o la huella que solamente puede ser llenada por Dios, al recibir a Cristo completamos eso que es lo único que nos puede dar la plenitud de Cristo, ¿no? Que nos da paz y calma en momentos tenebrosos, turbulentos, es el que al contrario, en momentos en que todo está planchado, nos estimula a querer hacer cosas. Digamos, por eso dice, vino a dar vida. Vivos estamos todos los que estamos vivos, ¿no? Es decir, ¿qué es dar vida a un vivo? Bueno, es eso, es darle dirección, que no ande perdido, darle esperanza, todo ese tipo de cosas son lo que generan el vida en abundancia. Vida completa, en hebreo es shalom, ¿no? Es decir, bueno, plenitud, todo completo, todo perfecto, ¿no? Bueno, eso solamente se consigue con Cristo y esto es lo que transmitía Cristo, ¿no? Era una de las marcas características de Jesús y es lo que debiéramos replicar nosotros, que cuando alguien nos ve, transmitirle alegría, ganas de vivir, energía y serenidad, tranquilidad, saber que Cristo está en control. Si nosotros no tenemos eso, imposible que se lo transmitamos a nadie, ¿no? Por lo tanto, nuestro lugar privado con el Señor es necesario tenerlo todos los días, a sola con el Señor, bajar la moto, entender los objetivos finales, etcétera, porque después cuando nos crucemos con algunas personas o cuando tengamos algún problema, reaccionemos conforme a Cristo y no conforme a nosotros mismos. En verdad, uno de los grandes temas de Juan era el de la vida de Dios para todos los hombres, siempre asociada a la persona de Cristo. Cristo era un líder vivo porque tenía la vida en sí mismo y podía transferirla a los demás. Reiteradamente hablaba de dar vida y en algunos casos, como en el que nos ocupa, de hacerla en abundancia, ¿no? Entonces, transmitir vida es eso, la vida en Cristo, la vida abundante, porque si no, ¿qué es la vida abundante? O sea, estás vivo o estás muerto, no hay abundante. Si lo vemos desde un punto de vista fisiológico o biológico, bueno, o estás vivo o estás muerto, no estás muy vivo.
pero en Cristo sí. Bueno, sí, además de estar vivo, además de respirar, estoy feliz, tengo expectativa, tengo proyectos, no me altero por cualquier cosa, no me enojo por cualquier cosa, etcétera. Los que le seguían recibían vida y alimento sólido para expresarla sin limitaciones. Y hasta acá la clase de hoy. Em, Era como hoy que decía una chica se preguntaba si era normal que el marido visitara tanto a la madre. Y, y a ella le molestaba que el marido visitara a la madre. Entonces estaban toda una serie de chicas aconsejándole. Entonces le compartí la palabra de Dios que decía, honra a tu padre y a tu madre para que tenga larguras de día en la tierra. Sabemos que como decís vos, todos vamos a morir. Y yo claro, decía, uy, se me preguntan de larguras de día, ¿cómo hago? Pero bueno, largura claro, de día es como, qué sé yo, uno tiene fe que va a claro, tener larguras de día, tanto acá como allá, así que, claro. eh, Sí, sí, pero le mandé este pasaje que no está mal que el marido visite a su mamá, que es una parte de que nosotros tenemos que ir, cumplir, como la palabra de Dios lo dice. tal cual. Bueno, hasta acá la clase. Poquitos y se hizo rápido. Yo pensé que no íbamos a llegar a dar todo, pero sí. ¿Lo de la tarea quedó claro? ¿Para la semana que viene? Listo. Bueno, oramos y terminamos. Cayendo granizo en Puerto Madryn. Wow. ¿Terminás de grabar? Sí.